Buenas tardes, chicas. Hace rato que no nos vemos. Vamos a continuar nosotros con la teoría de AT, ¿sí? Con la teoría específica. Acuérdense que ustedes ya tuvieron enfermería, tuvieron lenguas de señas, tuvieron psicomotricidad y ahora vamos a seguir con lo que es específicamente de AT. Bien, hoy vamos a ver la unidad número 5, bien, duelo, es la unidad número 5. Ustedes todo esto lo tienen en su cartillita, ¿sí? No se preocupen. ¿Qué es lo que tenemos que saber del duelo, sí? Bueno, el duelo, ¿sí? Es una de las etapas que a veces pasa a alguna persona, bien. Es investigada, ¿sí? Analizada por los psicólogos, ¿sí? A partir más o menos del siglo XX. Vienen desarrollándose diferentes métodos y tratamientos y analizando a lo que son los duelos de las personas ante la pérdida de algo, ¿sí? No nos vamos a referir el duelo únicamente porque a veces nosotros lo asociamos únicamente a cuando fallece algún pariente nuestro, no, ¿sí? Vamos a entender el duelo, ¿sí? Como así como cuando fallece un pariente, nosotros nos sentimos mal, lloramos, a veces entramos en periodos de depresión, ¿sí? Todo eso, de la misma manera, ¿sí? Se va a realizar el duelo, ese mismo proceso, algo similar, con diferentes situaciones de la vida, ¿sí? Y puntualmente, ¿para qué necesitamos nosotros saber, ¿sí? Cuando vamos a trabajar con un paciente? Porque tenemos que saber que la mayoría de nuestros pacientes, ¿sí? Sufren un duelo. Bien, la mayoría de nuestros pacientes cuando le diagnostican un tipo de enfermedad, hasta que lleguen a asimilarlo, van haciendo y van pasando las diversas etapas del duelo. Eso también es un duelo, ¿sí? El duelo también cuando, por ejemplo, cuando una pareja se separa. ¿Qué pasa cuando los matrimonios se separan? ¿Sí? Ustedes deben haber escuchado que dicen, bueno, ahora tengo que hacer mi duelo, ¿sí? Eso también entra como un tipo de ejemplo que en esa situación, ¿sí? Las parejas, ¿sí? Tienen que hacer el duelo de la pérdida de ese matrimonio, ¿me entienden? Entonces, no es únicamente, ¿sí? Que se va a cerrar en el fallecimiento de algún ser querido, ¿sí? Vamos a definir duelo, ¿sí? Entonces el duelo lo vamos a definir como un proceso psicológico, que quiere decir que es proceso que no es, ¿sí? Momentáneo, ¿sí? Sino que se va a extender en el tiempo, ¿bien? Un proceso, ¿sí? Que se produce, ¿sí? Tras una pérdida, ¿sí? Una ausencia puede ser, ¿sí? O una muerte, ¿sí? O también de algún abandono, ¿sí? ¿Y qué va a ser diferente el duelo en cada una de las personas? ¿Sí? Hay algunas personas que se van a recuperar más pronto, hay otras que no, y específicamente en nuestros pacientes, la mayoría de nuestros pacientes, hay algunos que se logran recuperar y hay algunos que quedan estancados en algunas de las etapas del duelo, ¿sí? Y por eso sí, al nosotros conocer las etapas, al conocer los duelos, ¿sí? Que hace este paciente y al identificar en qué etapa está, ¿sí? Nos va a dar, ¿sí? A entender qué es lo que le está pasando a mi paciente y a entender por qué mi paciente reacciona, ¿sí? O tiene conductas a lo mejor agresiva, ¿sí? Porque los síntomas de este duelo, ¿sí? Dependiendo de la etapa en la que esté, pueden causar ansiedad, pueden causar depresión, negación, ¿sí? Tristeza, ¿sí? Y hasta llegar a una depresión que cada vez va a ir dificultando más el proceso de sanación o va a ir dificultando más, ¿sí? Todo lo que es el proceso de enfermedad, ¿sí? La patología, la discapacidad que pueda tener nuestro paciente. Bien, entonces eso sería el duelo, ¿sí? Principalmente yo lo que no quiero es que se cierre como si fuese el duelo hacia una muerte, no. ¿Sí? También se puede hacer un duelo hacia la aceptación o hacia la pérdida, en este caso hablando de paciente, van a hacer un duelo hacia la pérdida de su salud,
¿sí? Si es degenerativa, van a ser varios duelos continuos, ¿sí? A medida que vayan perdiendo, ¿sí? Su estabilidad, ¿sí? Motora, o que vayan perdiendo ciertas funciones físicas. Bien, y nosotros como terapeutas tenemos que poder contener a este paciente, ¿sí? Y no lo vamos a poder contener si no entendemos puntualmente qué es un duelo y no entendemos, ¿sí? Y no identificamos en qué etapa del duelo está, ¿sí? Bueno.